Continuando con la clase, podemos ahora resolver el ejercicio 1 del seminario con los conceptos que venimos viendo hasta ahora. En el ejercicio 1 del seminario, veamos primero en el enunciado, nos dice que los aniones oxígeno -2 y yoduro se pueden combinar con los cationes magnesio +2 y rubidio +1 para formar compuestos iónicos. En primer lugar, hay que escribir la fórmula de todos los compuestos posibles, luego indicar cuál de ellos tiene mayor grado de carácter covalente y por qué, predecir el tipo de celda unitaria que van a adoptar y ordenarlos según energía reticular y puntos de fusión creciente. Comenzamos entonces con el punto A y B del ejercicio 1. El magnesio +2 se puede combinar tanto con el yoduro como con el oxígeno, al igual que el rubidio, que se puede combinar con el yoduro y con el oxígeno. Cuando el magnesio se combina con el yodo, va a formar el yoduro de magnesio. Cuando el magnesio se combina con el oxígeno, va a formar el óxido de magnesio. Y el rubidio con el yodo forma el yoduro de rubidio, y el rubidio con el oxígeno, el óxido de rubidio. Estos serían los 4 compuestos que se pueden formar de combinar cada catión con los 2 aniones. El punto B nos dice que decir o indicar cuál de ellos tiene mayor grado de carácter covalente. Para analizar entonces cuál tiene mayor grado de carácter covalente, tenemos que recordar los conceptos que vimos en primer lugar de poder polarizante y de polarizabilidad. El poder polarizante lo analizábamos, recuerden, para los cationes y decíamos que el catión que tiene mayor poder polarizante es el catión que es más pequeño y que tiene carga más grande, y el anión que es más polarizable es el anión que es grande con carga grande. De analizar los dos cationes, resulta que el magnesio es el que tiene más carga y tiene un tamaño más pequeño, por lo tanto va a ser el de mayor poder polarizante, y dentro de los dos aniones vamos a considerar el anión de mayor tamaño. ¿Por qué? Porque es el que tiene la nube electrónica más grande y por lo tanto la nube más deformable fácilmente. De los dos entonces el más grande es el anión yoduro. Entonces el compuesto que tiene mayor grado de carácter covalente va a ser el que resulte de la combinación del magnesio +2 con el yoduro, es decir, el yoduro de magnesio. ¿Por qué? Porque al tener el catión un poder polarizante tan elevado, va a poder deformar fácilmente la nube del anión. Y esta sustancia, que es iónica en principio, y que en rigor, recuerden lo que dijimos al principio, y que en rigor tendría que tener todos los electrones más atraídos hacia el átomo que es más electronegativo, debido al poder polarizante del catión, sufre una deformación de esa nube electrónica, lo que le daba a la sustancia iónica cierto grado de carácter covalente. Eso es lo que va a ocurrir entonces en la unión del magnesio +2 con el yoduro. De los 4 compuestos que tenemos, va a ser en el que se manifieste más el carácter covalente por el gran poder polarizante del catión y la polarizabilidad del anión. Continuamos con el punto D de este ejercicio. El punto C, que nos pide celdas unitarias, como aún no lo hemos estudiado, lo vamos a resolver cuando terminemos de ver celdas unitarias, que es más adelante en esta clase. En el punto D tenemos que ordenar estos 4 compuestos según energía reticular y puntos de fusión creciente. Nosotros acabamos de estudiar la expresión completa de la energía reticular. Sin embargo, podemos usar una expresión simplificada de la energía reticular en la cual consideramos que la energía reticular es proporcional al producto de las cargas sobre la distancia de cero, que es la suma de los radios iónicos de los iones que estamos considerando. Esa es la expresión simplificada que vamos a utilizar aquí. Entonces, fíjense, la energía reticular es proporcional al producto de la carga del catión con la carga del anión. La estamos considerando entre barras de valor absoluto. Y yo aquí abajo he dejado indicado, en lugar de escribir los valores numéricos, he dejado indicado los radios correspondientes. En este caso sería, para el yoduro de magnesio,
sobre el radio del magnesio más 2 más el radio del yoduro. Para el óxido de magnesio es el producto de las cargas, la del magnesio es más 2, la del oxígeno es menos 2, sobre la suma del radio del magnesio más 2 más el radio del oxígeno menos 2. Para el yoduro de rubidio es la carga más 1 del rubidio por la carga menos 1 del yodo sobre la suma del radio más 1 del rubidio más la suma del radio menos 1 del yoduro, del yoduro menos 1. Y para el óxido de rubidio es más 1 la carga del catión, menos 2 la carga del oxígeno, sobre el radio del rubidio más 1 más el radio del oxígeno menos 2. Bien, yo lo he dejado en forma indicado, pero en algunos casos a veces se puede resolver por la variación periódica, mientras que en otros casos es necesario resolverlo numéricamente. En primer lugar, tengamos en cuenta que cuando usamos esta expresión simplificada de energía reticular, el numerador es por lo general quien nos da la tendencia que va a tener la energía reticular. Tenemos que ordenarlas en forma creciente. Por lo tanto, si el numerador es el que me da la tendencia, podemos mirar los numeradores y ver cuál de los 4 numeradores es más pequeño. Y ese sería entonces la sustancia que tiene el menor punto la sustancia que tiene en principio menor energía reticular. De los 4, el numerador más pequeño es el yoduro de rubidio, por lo tanto va a ser el que tenga la energía reticular más baja. Si miramos los 4, el que tiene la mayor energía reticular es el óxido de magnesio. Entonces, en el orden creciente que tenemos que escribir, primero estaría el yoduro de rubidio y al final de ese orden estaría el óxido de magnesio. En el medio tenemos el yoduro de magnesio y el óxido de rubidio. Ambos tienen el mismo numerador. Tenemos entonces que decidir a partir de los denominadores. Como les decía recién, en algunos casos es muy claro con los denominadores y fácilmente se puede ver considerando la variación periódica de los denominadores y de los radios iónicos en particular. En este caso, como tenemos aquí un catión de los periodos de más arriba de la tabla periódica y un anión en principio de los periodos de más abajo y aquí al revés, para el óxido de rubidio resultaría conveniente que busquemos los valores de los radios. Si se fijan en la tabla, el radio del magnesio más 2 es 66 y el radio del yoduro es 220 y el radio del rubidio más 1 es 147 y el radio del oxígeno menos 2 es 140. Cuando sumamos estos denominadores, resulta que quien tiene el denominador más grande es el óxido de rubidio. Entonces, si los numeradores son iguales y el óxido de rubidio tiene un denominador más grande, el cociente entre su numerador y el denominador nos va a dar como resultado un número más pequeño, es decir, una energía reticular más pequeña. El óxido de rubidio tendría entonces una energía reticular más pequeña que el yoduro de magnesio. Por lo tanto, siguiendo este orden creciente que tenemos que construir, en primer lugar habíamos dicho el yoduro de rubidio y en segundo lugar estaría el óxido de rubidio, por la explicación que acabamos de dar, le seguiría el yoduro de magnesio y por último el que tiene mayor energía reticular es el óxido de magnesio. Cuando estudiamos la energía reticular dijimos que la variación de la energía reticular nos daba también la variación de los puntos de fusión de las sustancias iónicas, ya que variaban en forma directamente proporcional. Entonces, el orden de energía reticular creciente que acabamos de escribir va a coincidir con el orden de puntos de fusión creciente que tenemos que escribir para este ejercicio. Bien, eso respecto de la energía reticular. Volviendo a la expresión que ya estudiamos, esta expresión nos permite el cálculo de energía reticular en forma teórica. Pero vamos a estudiar ahora una forma de hacer ese cálculo en forma experimental. Para ello recurrimos a un diagrama que se conoce como ciclo de Born-Haber. A partir de un ciclo de Born-Haber podemos estimar o realizar el cálculo de energías reticulares mediante la construcción de un diagrama
donde se representan los diferentes componentes que intervienen en la formación de un compuesto iónico a partir de sus elementos. Vamos a ver entonces que hay una serie de pasos o de términos entálpicos que nos va a permitir construir un ciclo de von Haber y sacar los valores que necesitamos saber de diferentes términos de energía. Entonces, un diagrama de von Haber o un ciclo de von Haber nos permite no solamente observar en forma visual las diferentes entalpías o energías que están interviniendo en la formación de un compuesto, sino que también, como se trata de un ciclo cerrado, nos va a permitir calcular cualquiera de esos valores entálpicos o valores energéticos que intervengan en el ciclo mediante el conocimiento del resto de los valores. Para ello tenemos que tener en cuenta que los cálculos en el ciclo de von Haber se basan en la ley de Hess. Nosotros ya estudiamos la ley de Hess cuando estudiamos termodinámica en química 1. Repasemos en qué nos dice esta ley, que la entalpía de una reacción global es la suma de las entalpías de los pasos de la reacción en que esta reacción puede ser dividida. En otras palabras, vamos a obtener un valor de entalpía o el valor de entalpía de una reacción es igual a la suma de las entalpías de los diferentes pasos en los que podemos desglosar esta reacción química. Vamos a comenzar entonces construyendo un ciclo de von Haber para calcular, recuerden, energías reticulares experimentales. Por lo tanto, una de las reacciones que va a intervenir es la reacción de la energía reticular. Lo vamos a usar como ejemplo para poder explicar este punto al cloruro de sodio. Aquí ya escribimos la expresión de la energía reticular para el cloruro de sodio. Como la hemos definido, es que era una energía liberada cuando se forma un mol de compuesto iónico a partir de sus iones en estado gaseoso. El cloruro de sodio entonces sería el compuesto iónico a partir del ion sodio en estado gaseoso más el ion cloruro en estado gaseoso. Esa es la expresión de ecuación correspondiente a la energía reticular por definición. Vamos a construir entonces un ciclo de von Haber para el cloruro de sodio. En primer lugar, el ciclo de von Haber se escribe por lo general la reacción de formación del cloruro de sodio. Si recordamos un poco de lo que estudiamos también en termodinámica, la formación del cloruro de sodio o la reacción de formación de cualquier sustancia va a ser la reacción en la que se obtiene un mol de esa sustancia a partir de sus elementos en sus estados estándares. Estado estándar 25 grados centígrados y una atmósfera de presión. Si escribimos entonces la ecuación correspondiente a la formación de cloruro de sodio, para obtener un mol de cloruro de sodio, lo planteamos a partir entonces de su elemento sodio, del elemento sodio en estado sólido, que es su estado estándar, y el elemento cloro en su estado estándar, que es gaseoso. Como la definición nos dice un mol, necesitamos poner un medio mol de cloro, medio mol de cloro molecular. Esta ecuación tiene entonces como energía involucrada la entalpía de formación estándar del cloruro de sodio, que la escribimos aquí en forma, la dejamos indicada. Luego, si queremos escribir y si queremos obtener finalmente la energía reticular, recuerden que en la expresión que vimos recién de la energía reticular, el sodio se encuentra en estado gaseoso y con una carga más 1. Entonces, si partimos de esta ecuación de formación, acá el sodio lo tenemos en estado sólido. Tenemos entonces que pasar este sodio que está sólido, lo tenemos que pasar al estado gaseoso. El proceso de sólido a gaseoso se denomina sublimación y la energía involucrada en este proceso es la entalpía de sublimación. Entonces, escribimos la reacción química correspondiente. El ion sodio pasa a sodio gaseoso y la energía involucrada, escribimos aquí, entalpía de sublimación. Tenemos aquí un mol de átomos de sodio en estado sólido que pasa a un mol de átomos de sodio
en estado gaseoso. Luego, también necesitamos el cloro como cloruro y con una carga negativa. En principio vamos a disociar la molécula de cloro. Necesitamos un mol de átomos de cloro. Y acá lo tenemos medio mol de moléculas de cloro. La energía involucrada aquí es la energía de disociación, la que rompe el enlace entre los dos cloros. Como tenemos medio mol de cloro molecular, colocamos medio mol de la energía de disociación del cloro molecular. Esa sería la reacción correspondiente. A continuación, ya teníamos el sodio en estado gaseoso y necesitamos que el sodio se encuentre en estado gaseoso pero con una carga más 1. Necesitamos entonces ionizar los átomos de sodio. Ese proceso lo estudiaron cuando estudiaron propiedades termodinámicas y se denomina ionización. La energía entonces involucrada para arrancarle el primer electrón al sodio es la energía de ionización, que le indicamos I1 para indicar que es la primera. ¿Qué más nos estaría faltando? El cloro lo teníamos como cloro gaseoso y necesitamos que ese cloro gane un electrón, y este proceso de partir de un átomo neutro en estado gaseoso y obtener un anión en estado gaseoso, cuando estudiamos propiedades periódicas, es una propiedad que denominamos afinidad electrónica. Su ecuación entonces correspondiente es el mol de átomos de cloro gaseoso que gana un mol de electrones y obtenemos un mol de iones cloro menos 1 en estado gaseoso. Este proceso entonces es la afinidad electrónica del cloro. Por lo general las afinidades electrónicas, o en este caso, para los elementos que son muy electronegativos, cuando gana el primer electrón es exotérmica, mientras que cuando gana el segundo electrón es endotérmica. Con todas estas expresiones, nos queda simplemente cerrar con la expresión que ya hemos razonado hace rato. Tendríamos ya los iones sodio más 1, los iones cloruro, que cuando se combinan estos dos iones en estado gaseoso nos dan un mol del compuesto iónico cloruro de sodio, y la energía involucrada en ese proceso es la energía reticular. Ahora, con cada una de las expresiones matemáticas, con las reacciones químicas que hemos anotado, las vamos a volcar en el ciclo de von Haber, lo vamos a construir y obtener la ecuación matemática que nos indique el balance energético de este ciclo. Fíjense entonces que en la parte superior del ciclo escribimos la ecuación de formación del cloruro de sodio. El sodio sólido con el medio mol de cloro gaseoso, cloro molecular, nos permite obtener un mol de cloruro de sodio sólido. Por lo general en el ciclo de von Haber, en la parte superior, vamos a partir entonces de la ecuación de formación. Luego esas ecuaciones que fuimos escribiendo las vamos a escribir, pero fíjense que en forma de diagrama. Aquí a continuación vamos a escribir la ecuación de sublimación del sodio sólido, de sodio sólido a sodio gaseoso, la energía involucrada a la entalpía de sublimación del sodio. Luego escribimos la ecuación de ionización del sodio más 1, donde tenemos involucrada la primera energía de ionización. Para el cloro, escribimos entonces la disociación del cloro y luego la ecuación de afinidad electrónica, donde el cloro gana un electrón, la tenemos aquí, y en las flechitas voy indicando las energías involucradas. Aquí abajo entonces nos resulta que tenemos el ion sodio en estado gaseoso con el ion cloruro en estado gaseoso, y estos dos iones se van a combinar para darnos un mol de cloruro de sodio sólido. Para esa reacción química, la energía involucrada es la energía reticular. De esta forma construimos el ciclo de von Haber. Fíjense entonces, repito, que vamos a partir de la ecuación de formación. Luego el catión va a tener que sufrir por lo general algún proceso de ionización. El anión en algunos casos tiene que disociarse, en otros casos no, va a depender del sólido iónico. Enseguida vamos a ver los ejemplos. El anión va a tener que por lo general ganar electrones, y por lo general abajo en el ciclo de von Haber nos van a quedar
los iones en estado gaseoso para poder plantear la ecuación que cierra el ciclo, que es la de la energía reticular. En este ciclo vamos a considerar un sentido, como el que en este caso yo he elegido el sentido antihorario y he dibujado la flecha en ese sentido. Como es un ciclo cerrado, yo voy a empezar a considerar todas las energías que intervienen en este ciclo y cuando se encuentren en el mismo sentido que este que estoy indicando con la flecha, las voy a sumar y si se encuentran en sentido contrario, las voy a restar. De forma tal que la suma totales de las energías de este ciclo o de los valores entálpicos involucrados en este ciclo me resulte igual a 0. Entonces, en primer lugar, si comienzo por el sodio, me encuentro con la entalpía de sublimación del sodio, luego con la energía de ionización del sodio, los voy escribiendo aquí abajo. Aquí me encuentro con un medio de la disociación del cloro, luego con la afinidad electrónica del cloro, en el mismo sentido, fíjense, siguiendo este sentido que define la flecha, por lo tanto los voy sumando aquí abajo. Luego me encuentro con la energía reticular, también la sumo y finalmente me encuentro con la entalpía de formación del cloruro de sodio que va en sentido contrario al de la flecha que estoy considerando. Por lo tanto, la resto. La sumatoria de todas estas energías, por tratarse de un ciclo cerrado, es igual a 0. A esto es lo que tenemos que llegar en principio cuando construimos un ciclo de von Haber. Si queremos utilizar este ciclo de von Haber para obtener un cálculo de energía reticular, bastaría con despejar la energía reticular de esta expresión que tenemos aquí abajo, con despejarla y siempre y cuando conozcamos el resto de los valores que intervienen en la ecuación para que podamos hacer un cálculo. Puede ocurrir entonces que tengamos diferencias entre el valor de la energía reticular que obtenemos a partir del ciclo de von Haber y el valor de la energía reticular que hemos calculado o que se calcule a partir de la ecuación de Born-Landé, que es la ecuación teórica que vimos al principio, este valor. Puede ocurrir entonces que tengamos diferencia entre ambos valores. ¿A qué se debe esto? Se debe a que la ecuación de Born-Landé está considerando un sólido puramente iónico y en el cual no se considera el efecto del poder polarizante del catión o de la polarizabilidad del anión, mientras que ese efecto sí se encuentra considerado en el ciclo de von Haber. Entonces, cuando tenemos diferencias significativas entre los dos valores, el experimental y el teórico, nos está dando un indicio de que existe una interacción entre los iones y que el enlace no es puramente iónico, sino que tiene cierto grado de carácter covalente, que es de lo cual analizamos al principio. Bien, ahora para seguir con la parte matemática, podríamos decir el ciclo de von Haber, en realidad vamos a hacer ahora un cálculo matemático usando el ciclo de von Haber. En primer lugar voy a resolver el ejercicio 3 del seminario y luego voy a resolver el ejercicio 2. En el ejercicio 3 tenemos que construir y calcular el ciclo de von Haber, calcular la energía reticular para el cloruro de calcio, utilizando un ciclo de von Haber y luego tenemos que sacar el valor de la energía reticular en forma teórica y compararlos. Bien, comenzamos entonces para el cloruro de calcio. Vamos a comenzar construyendo el ciclo de von Haber, escribiendo, fíjense, acá vamos a ir razonando el ciclo directamente, escribimos en la parte superior la ecuación de formación del sólido iónico, en este caso cloruro de calcio. Es entonces la ecuación en la que obtenemos el mol de esta sustancia iónica a partir de sus elementos en sus estados estándares. En este caso, el elemento en el estado estándar, uno es el calcio, que en su estado estándar está sólido, y el otro elemento es nuevamente el cloro, que en su estado estándar es gaseoso. Aquí fíjense que no hace falta que yo ponga un medio, como hice hace rato en el cloruro de sodio, porque esta ecuación tiene que estar igualada en forma estequiométrica. Y aquí tenemos 2 moles de cloro. Por lo tanto, yo mantengo el cloro 2. Aquí sin ningún coeficiente. La energía involucrada en esta reacción entonces es la entalpía de formación estándar del cloruro de calcio que lo escribimos aquí sobre la flecha. Ahora tenemos, fíjense, recuerden que tenemos que llegar a los iones
para poder escribir la ecuación, la ecuación química de la energía reticular. ¿Qué tiene que pasar con el calcio? En primer lugar, el calcio tiene que sublimarse para poder pasarlo al estado gaseoso y luego en estado gaseoso recién puede perder los electrones para obtener el ion calcio más 2. Entonces, nuevamente tenemos involucrada la entalpía de sublimación para el metal, en este caso el calcio. El calcio pasa de calcio sólido a calcio gaseoso. Luego, una vez que tenemos el calcio en estado gaseoso, tenemos que obtener el ion calcio más 2. Tenemos entonces que arrancarle 2 electrones al calcio. El primer electrón involucra entonces la primera energía de ionización y para arrancarle el segundo electrón tenemos involucrada la segunda energía de ionización del calcio. Entonces obtenemos el ion calcio más 2 en estado gaseoso. Fíjense que hace rato escribimos cada ecuación por separado, yo las escribí para ir explicándoselas, pero una vez que entendemos el ciclo, podemos directamente ir escribiendo las ecuaciones en el diagrama y no es necesario que las escribamos en forma separada, a menos que a alguno les resulte más fácil eso, e ir escribiendo sobre cada flecha las energías involucradas. Pasemos entonces al cloro, necesitamos tener moles de cloruros en estado gaseoso y acá tenemos la molécula de cloro. Por lo tanto, primero tenemos que disociar esa molécula de cloro. Tenemos entonces involucrada la energía de disociación y obtenemos aquí 2 moles de cloro, 2 moles de átomos de cloro. A cada uno de estos moles de átomos de cloro o cada uno de estos cloros tiene que ganar un electrón. La energía involucrada es la afinidad electrónica y obtenemos 2 moles de iones cloruro o de iones cloro menos 1 en estado gaseoso. Con los iones calcio más 2 y los iones cloruro, la suma de estos dos sería la reacción correspondiente a la energía reticular. Esto sería entonces la energía reticular del cloruro de calcio. Bien, hemos construido entonces el ciclo de von Haber para el cloruro de calcio. Elegimos este sentido para escribir el balance energético dentro del ciclo y comenzamos a leer. En primer lugar, tenemos la entalpía de sublimación del calcio. Ustedes fíjense que acá abajo tenemos el balance, vamos controlando. En primer lugar, tenemos la entalpía de sublimación del ion calcio. Seguimos leyendo el balance, tenemos la ionización primera del calcio y la segunda ionización del calcio, que lo tenemos aquí también con signos positivos, las vamos sumando porque van en el mismo sentido que estamos leyendo el ciclo. Luego viene la disociación del cloro molecular, luego viene la afinidad electrónica del cloro y por último tenemos la energía reticular del cloruro de calcio. Y a continuación, si seguimos leyendo este diagrama, en sentido contrario al que estamos eligiendo, nos encontramos con la entalpía de formación del cloruro de calcio y al cloruro de calcio entonces lo colocamos restando. Aquí nos falta un 2, lo corrijo ahora mismo, porque tenemos 2 moles de cloro. Entonces acá nos faltaba escribir el 2. Bien, con este balance energético vamos a reemplazar por los valores que nos da ya el ejercicio. La energía reticular, despejando, es igual a la entalpía de formación menos la entalpía de sublimación del calcio, menos la ionización primera del calcio, la segunda ionización del calcio, menos la disociación del cloro, menos 2 por la afinidad electrónica del cloro, tenemos indicada así, y vamos a reemplazar por los valores, respetando siempre los signos. Esto nos da un valor de energía reticular para el cloruro de calcio de menos 2256 kJ por mol. Bien, el segundo punto nos pide que hagamos el cálculo a partir de la ecuación de Born-Landé o hagamos el cálculo teórico de la energía reticular. Directamente entonces reemplazando tenemos en primer lugar la constante de la ley de Coulomb, que es 9 por 10 a la menos 9, multiplicado por la constante de Madelung, que la vamos a estudiar más adelante, vamos a ver los valores que toma para cada sustancia,
En principio, para este compuesto el valor es de 2,4. Luego tenemos la carga del catión, calcio, la carga del anión, cloruro, -1, por la carga del electrón al cuadrado. Acá me está faltando el cuadrado, escribirlo. El valor está bien calculado, pero falta el cuadrado aquí arriba, por favor. Lo tengo hecho en una ecuación, así que no lo puedo agregar a mano, pero ustedes agréguenlo, por favor. Por el número de Avogadro, 6,02 por 10 a la 23, y todo esto multiplicado por 1 menos el factor de compresibilidad, 34,5 dijimos que tomábamos, y la suma de los radios del catión y del anión, 99 picómetros más 181, que aquí lo colocamos en picómetros porque los podemos simplificar directamente, pero en la ecuación, en el resto de la ecuación, cuando reemplazan el valor de 0, tenemos que colocarlo en metro, por eso va multiplicado por 10 a la menos 12. Cuando calculamos esto, el valor resultante es menos 2085,8 kJ por mol. Y del ciclo de von Haber nos había dado menos 2256 kJ por mol. Tenemos entonces una diferencia en este cálculo, y que es lo que dijimos hace rato, que cuando no coincidían los valores y había una diferencia entre el valor teórico y el experimental, nos está diciendo que el valor teórico no está considerando las deformaciones de la nube electrónica, o bien, en otras palabras, que este compuesto tiene cierto grado de carácter covalente. Y esa es la explicación y el fundamento de por qué es la diferencia, que es lo que nos pide el punto. A continuación vamos a resolver el ejercicio 2 del seminario. En el ejercicio 2 es un ejercicio en el cual tenemos que razonar los términos, no es un ejercicio numérico, pero sí lo vamos a resolver también con el ciclo de von Haber. Nos pide que expliquemos cómo se afecta la entalpía de formación de un óxido metálico. En primer lugar, por la fuerza del enlace en un cristal metálico, y luego por la energía de ionización del metal, y luego por el tamaño del ion metálico. Para ello, vamos a considerar un ciclo de von Haber. Yo aquí he construido un ciclo de von Haber genérico, porque no estoy indicando en particular para qué metal. Represento el metal con la letra M, pero vamos a ver que por las energías que tengo aquí involucradas, estoy considerando un metal del grupo 2. ¿Por qué? Porque voy a considerar dos energías de ionización, ¿sí? Eso bien era necesario para indicar la energía de ionización y poder construir el ciclo, poder por lo menos referirme al grupo 1 o 2 de la tabla periódica para el metal. Tenemos entonces un óxido metálico, un óxido de un metal del grupo 2 de la tabla periódica en este caso, pero el razonamiento es válido para cualquier caso. Si construimos el ciclo de von Haber, comenzamos en la parte superior escribiendo la ecuación de formación del óxido metálico. M nos representa este metal cualquiera. La forma del óxido metálico sería MO. Y consideramos el oxígeno gaseoso, que como tenemos un solo mol de oxígeno y acá tenemos el oxígeno molecular, tenemos que igualarla estequiométricamente y ponemos medio mol de oxígeno molecular. En primer lugar, entonces, debemos pasar el metal al estado gaseoso y para ello tenemos involucrada la entalpía de sublimación del metal en este primer paso. Luego necesitamos que el metal, como se trata de un metal del grupo 2 de la tabla periódica, va a formar cationes con carga más 2. Entonces, debemos formar el catión con carga más 2 y si tiene carga más 2, se van a encontrar involucradas la primera energía de ionización y la segunda energía de ionización del metal. Obtenemos entonces el catión del metal con carga más 2. Por otro lado, el oxígeno, en primer lugar tenemos aquí el oxígeno molecular y necesitamos el oxígeno disociado. Para ello, entonces, pasamos al oxígeno atómico disociado. Interviene allí la energía de disociación y como tenemos medio mol de oxígeno, aquí va medio mol de energía, o afectamos la energía de disociación por el factor 1/2. Luego necesitamos que el oxígeno gane 2 electrones, entonces tenemos involucrada la primera afinidad electrónica cuando gana el primer electrón y la segunda afinidad electrónica cuando gana el segundo electrón para obtener el ion oxígeno -2.
Ya tenemos entonces el metal con su carga más 2, el oxígeno con carga menos 2, en estado gaseoso ambos, estos dos iones en estado gaseoso son los que me van a dar el compuesto iónico en estado sólido, y la energía allí involucrada es la energía reticular. Entonces cerramos el ciclo, nuevamente escribimos el balance energético en el cual tenemos las entalpías de sublimación del metal, la primera y la segunda energía de ionización del metal, un medio de la disociación del oxígeno, la primera afinidad electrónica del oxígeno, la segunda afinidad electrónica del oxígeno, la energía reticular del óxido metálico y restando la entalpía de formación de ese óxido metálico. Lo dije un poco más rápido porque ya hicimos dos ejercicios en el que vamos razonando cómo vamos leyendo este diagrama para construir la ecuación del balance energético. Bien, vamos ahora a ver cómo razonamos, cómo afectan estos parámetros que nos están solicitando. Nuevamente aquí tenemos la ecuación escrita del balance de energía, fíjense, pero como queremos ver cómo se modifica o cómo afecta a la entalpía de formación, aquí escribimos la ecuación del balance energético con el término de la entalpía de formación despejado. Estaba restando, lo paso a otro lado, me queda sumando, y el resto de los términos me queda todo sumando, pero vamos a razonar sus signos. Las entalpías de sublimación, por lo general, son energías entregadas porque tenemos que aportar energía para ese proceso, o sea, las entalpías de sublimación por lo general tienen un signo positivo. Las ionizaciones, las energías de ionización también por lo general tienen signos positivos, por eso le escribí aquí abajo el signo más. Este signo que estoy escribiendo es independiente de este signo que tengo acá que viene del balance energético, ¿bien? El signo de balance energético viene simplemente de considerar el ciclo en un sentido específico. Luego de allí, cada término o cada energía involucrada puede tener valores positivos o negativos, y eso es lo que estamos razonando ahora. Las entalpías de sublimación entonces por lo general tienen valores positivos, las ionizaciones también, la disociación también porque es energía que tenemos que entregar para que ese proceso ocurra. Las afinidades electrónicas, habíamos dicho que por lo general la primera es negativa, mientras que la segunda es positiva, y esto se debe a la repulsión electrónica que hay cuando ya ganamos el segundo electrón para el caso del oxígeno, y la energía reticular es una energía liberada, por lo tanto es una energía negativa, o sea, tiene un signo menos adelante. Nos pide el ejercicio que digamos cómo se afecta la entalpía de formación del óxido. Y bueno, el óxido va a ser más estable cuanto más negativa sea su entalpía de formación, porque cuanto más negativa sea, nos está indicando que más exotérmico es ese proceso de formación y por lo tanto, todo lo que libere más energía en química es lo más estable. En primer lugar, tenemos que analizar la fuerza del enlace en un cristal metálico. La fuerza del enlace en un cristal metálico lo tenemos representado en el término de la entalpía de sublimación. Tenemos que analizar entonces la entalpía de sublimación del metal. Fíjense, la entalpía de sublimación dijimos que por lo general tiene valores positivos. Si la entalpía de sublimación aumenta, ¿qué va a pasar con la entalpía de formación? La entalpía de formación va a tener un término de los que son positivos, un término más grande positivo. ¿Sí? ¿Y qué es lo que dijimos al principio? Que para que el óxido sea estable, nos interesa que la entalpía de formación sea lo más negativa posible porque nos está indicando que ese proceso de formación es lo más exotérmico posible. Ahora entonces, si el enlace metálico es muy fuerte, la entalpía de sublimación que tenemos, o la energía que tenemos que entregarle a ese metal para que sublime va a ser mayor. Por lo tanto, en esta ecuación de la entalpía de formación, este término se va a hacer más grande y el valor entonces de la entalpía de formación se va a hacer cada vez menos negativo, porque hay un término positivo que está sumando y se hace más grande, ¿sí? La entalpía de formación entonces se hace menos negativa, y si es menos negativa, el óxido metálico es menos estable. Tienen que tener en cuenta para este razonamiento, por ahí parece un poco confuso, en primer lugar, esto que estamos razonando de los términos, una parte es un poco matemática para poder darnos cuenta si se hace más negativo o menos negativo, y por otro lado tengan presente entonces esto que estamos diciendo aquí, ¿sí? Que
para que el óxido sea estable, la entalpía de formación tiene que ser lo más negativa posible. Fíjense en primer lugar qué términos van a contribuir a que la entalpía de formación sea negativa. Este es positivo, este dijimos que es positivo, este es positivo. La afinidad electrónica, la primera es negativa, ahí va a sumar algo. La segunda es positiva y la energía reticular es negativa. Entonces los términos que van a aportar a que sea más negativa posible son las energías reticulares que tendrían que crecer y la afinidad electrónica. Sin embargo, en este primer caso, solamente analizamos la entalpía de sublimación. El resto de los valores se mantienen constantes, no se están modificando. Por lo tanto, si solamente aumenta la entalpía de sublimación, va a haber una contribución positiva al valor de la entalpía de formación. Y como va a haber una contribución positiva, su valor se va a hacer menos negativo. Menos negativa la entalpía de formación, menos estable el óxido metálico. Cuando queremos analizar la influencia de la energía de ionización del metal, tenemos que analizar la influencia de la primera y de la segunda energía de ionización. Son ambas también valores positivos. Si aumentan esos valores de energías de ionización, si se hacen más grandes, los valores de la entalpía de formación se van a hacer más positivos o bien menos negativos. Si es menos negativo el valor de la entalpía de formación, el proceso de formación es menos exotérmico y el óxido se hace menos estable. Por último, tenemos que considerar el tamaño del ion metálico, y el tamaño del ion metálico lo tenemos involucrado en el término de la energía reticular, en el denominador. Si aumenta el tamaño del ion, la energía reticular se va a hacer más pequeña porque su denominador se hace más grande. Si la energía reticular se hace más pequeña, fíjense, recuerden que el resto de los términos que estamos considerando son constantes. Aquí la energía reticular se hace más pequeña, pero su valor es negativo, o sea que vamos a tener un valor menos negativo que está afectando a la entalpía de formación. Como tenemos que este valor negativo de la energía reticular se hace más chiquitito, la expresión matemática que estamos deduciendo aquí de la entalpía de formación va a tener un número que la resta, pero este número que está restando se hace más pequeño. Por lo tanto, el valor de la entalpía de formación numéricamente es más grande. Se hace más positivo o bien menos negativo, por lo tanto, menos exotérmico si es menos negativo y el óxido metálico es menos estable. Bien, razónenlo tranquilo, creo que es un poco, tienen que considerar la parte matemática. Espero que se haya entendido lo que estamos analizando. En cada término y en cada caso, cuando analizamos sublimación, el resto de los términos lo consideramos o es constante. Cuando analizamos la energía de ionización, el resto de los términos se hacen constantes y obviamente lo mismo para la energía reticular, el resto de los términos que está interviniendo son constantes. Bien, esto sería entonces hasta aquí los ejercicios que podemos resolver. Les queda un ejercicio numérico simplemente, donde tienen escritas ya las reacciones químicas para construir un ciclo de von Haber, que se lo pueden hacer ya solitos. Vamos a continuar ahora con redes cristalinas.